En este video voy a enseñarte cómo triplicar tu productividad, tu rendimiento, asegurarte que todos en tu equipo cumplan sus tareas y que tú cumplas tus tareas y que toda tu vida personal y profesional sea más organizada y mejor, que no tengas que pensar en nada, que simplemente ejecutes y que todo se cumpla a tiempo. Eso lo vamos a hacer mostrándote ahora o enseñándote ahora justamente cómo utilizar esta herramienta llamada ClickUp. Ahora, quiero que sepas que este entrenamiento que estás a punto de ver es una grabación de mi Mastermind privado para mis clientes privados. Así que esto es algo que es súper exclusivo, ultra exclusivo, solo disponible para ellos y tú lo estás obteniendo totalmente gratis. Así que disfrútalo y quédate hasta el final. Ahora vamos a ver la parte número 3 del sistema de alto rendimiento, que es la de gestión de tareas. Como siempre, no compartí este documento, bla, bla, bla. Entonces, primero, introducción. El desafío de una empresa es que hay un montón de tareas que deben realizarse y necesitas un sistema para manejar y priorizar estas tareas. La gestión de proyectos o tareas es planificar y priorizar estas tareas. Una vez terminada la lista de tareas, programa las mismas en tu herramienta de gestión de proyectos en tu calendario por día y por hora. Elimina de tu cabeza las preocupaciones o tareas pendientes para poder ser más efectivo y utiliza toda tu capacidad para ejecutar y no para recordar o priorizar. No puedes fluir o improvisar en tu día a día. Si quieres ser un verdadero CEO que trabaja poco y consigue mucho, debes tener una buena ejecución y para eso necesitas una buena rutina y planificación. La mayoría de las personas se levanta a una hora variable del día sin una rutina establecida y simplemente agarran su móvil o computador y empiezan a responder mensajes o navegar redes sociales. Inmediatamente se quedan atrapadas en incendios o problemas de otras personas y así continúa su día hasta que al final no pueden avanzar en las cosas que hacen que el negocio realmente avance y genere resultados. No deben haber espacios en blanco en tu calendario, aprovechando cada segundo, evitando el tiempo perdido y evitando la fatiga de decisión. Cada día tienes un choque de 1440 minutos y tienes que usarlos al máximo. Hay tres tipos de personas en un proyecto. El responsable es quien está a cargo del proyecto, que es básicamente el responsable de hacer un seguimiento al progreso del proyecto y se asegura de que todos estén haciendo su trabajo. Esta persona también mantiene al líder actualizado y tanto de si es necesario realizar cambios importantes en el proyecto. El especialista es el que se contrata cuando una tarea requiere el asesoramiento de un experto o habilidades que superan las del equipo habitual. Y el informado es cualquier persona que necesita estar al día sobre el proyecto. La idea no es pensar, es simplemente implementar. Para eso debes programar todas tus tareas en un gestor de proyectos por día y por hora en tu calendario. Para gestionar las tareas que van a llevar a nuestros resultados, vamos a utilizar una herramienta de gestión de proyectos llamada ClickUp. Lo que no está en ClickUp o en el calendario no existe. Todo debe terminar aquí como una tarea o evento. Entonces, ¿por qué ClickUp? Básicamente nosotros usamos ClickUp. Aquí tienes una comparación con Basecamp o con cualquier otra herramienta de gestión de proyectos. Tienes todas las comparaciones súper increíbles, pero ClickUp tiene sincronización entre calendario y tareas, métricas para optimizar Gantt o timeline, relación entre tareas y objetivos, porcentaje de completitud de metas o tareas, posibilidad de ver todo, literalmente todo, filtros de tareas, campos personalizados, estado de tareas, asignación rápida de tareas, milestone, que las tareas se vuelven proyectos, prioridades, GIFs y estética mucho más bonita, time tracking, time estimates, que es cuánto estimo que tardará una tarea, subtareas, asignar comentarios, etiquetas, recurrencia personalizada, apoyo en productividad, cursos, consultores y demás, templates de tareas para procesos y dependencia de tareas. Los cons es que puede ser posiblemente compleja, pero se puede hacer un proceso restringiendo la complejidad, como el que vas a recibir ahora mismo en breve. Y también no tiene check-ins, pero tiene chat grupal. No tiene anuncios, pero es mejor porque se crean tareas, sí, pero para esto es mejor Slack. No tiene anuncios, pero es mejor porque incluso se crean tareas o chats que derivan en tareas, sí. Y no tiene chat individual, pero es mejor porque para esto usas Slack. Entonces, si no está en ClickUp con fecha de asignado, no se cumple. Tu cerebro está hecho para procesar y ejecutar, no para retener. Nunca digas o dejes que alguien diga que te acuerdas y ya. Anota en un papel o documento no sirve. Es muy desorganizado, no hay reportes y no hay responsabilidad. Nunca pidas algo que requiera una acción o revisión por chat. Si alguien te pide algo por chat, recuérdale asignártelo en ClickUp y guarda el mensaje en Slack y viceversa. Asigna como
tarea, los requerimientos que necesites de otro, incluyendo cosas a revisar. Esto es muy importante. Muchas veces en todas las empresas lo que pasa es que te tiran por chat de Slack o por WhatsApp, por lo que sea que uses. Si no usas Slack, estás perdiendo mucho tiempo y dinero, entonces, y organización. Entonces, pero supongamos que te tiran un mensaje de WhatsApp o Slack o lo que sea y dicen, toma, revisa esto a ver qué te parece, o necesito que hagas esto. Eso es muy ineficiente porque luego se pierde entre todo el chat y entre todas las cosas y estás dependiendo de tu memoria. Lo que debes hacer es que si necesitas que alguien haga algo o revise algo, es que le asignes una tarea de que lo revise o que lo haga. Mantén una pestaña Click abierta siempre con una lista general para anotar tareas. Ten como favorito una lista para tus tareas personales y de trabajo. Ahora te voy a mostrar un poco cómo se ve eso. Y toca la letra T para rápidamente crear una tarea. Entonces la idea es que siempre dejes abierto ClickUp y si tocas la letra T te crea una tarea y rápidamente puedes hacerlo. O te vas aquí, como favorito, dejas una lista de tareas de trabajo y puedes asignarlas continuamente, ¿sí? Sin que sea muy tedioso. Porque muchas veces no las asignamos por pereza, pero si lo hacemos rápido con un favorito o tocando la letra T, es muchísimo más simple. Si estás en una reunión de un departamento, lo que puedes hacer es puedes añadir las tareas en la sección general para luego reordenarlas a la lista correspondiente y no tener que estar pensando dónde va cada tarea. Entonces, si estoy aquí, por ejemplo, en marketing, ¿sí? Y justamente estoy en una reunión de marketing, lo que puedo hacer es abrir la lista de marketing para ver la lista de tareas que tengo en marketing y mientras estoy en la reunión voy anotando todas las tareas en la lista de marketing general, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera en edición, o sea, supongamos que esta es la lista de marketing, ¿sí? Entonces estoy en la lista de marketing y estoy en la reunión y voy anotando todas las tareas. Entonces, tarea 1, tarea 2 y asigno rápidamente. Y esto hace que sea muy fácil y nada se pierda. Es exactamente lo que necesitas hacer en tu negocio, ¿no? Y también crea una cultura de ClickUp, asigna todas las tareas ahí, no es negociable que no estén en ClickUp. Enseña a comunicarse por tarea en los comentarios también, es muy importante, o sea, podemos comunicarnos por tarea en los comentarios y eso hace que la comunicación sea muy centralizada sobre tareas y no estemos chateando todo el tiempo sobre tareas, que ese es el error de la mayoría de las personas. La mayoría de las empresas fallan en su ejecución porque tratan tareas como mensajes o chats, entonces se pierde la fecha límite, se pierde la asignación clara y se pierde el avance, ¿sí? Porque realmente, o sea, no hay una memoria clara o no hay un lugar claro donde diga, te dije que hagas esto para tal fecha y no lo hiciste. En cambio, ClickUp nos guarda todo el progreso, ¿sí? Aquí, como podemos ver, todo el historial de cuándo se creó la tarea, cuándo se actualizó y todo lo demás. Así que en resumen, utiliza ClickUp, todo lo que sea para revisar o acción y en las reuniones siempre tenlo abierto. Entonces, ahora vamos a ver cómo usar ClickUp. ¿Cuál es el manual exacto de uso de esta aplicación? Entonces aquí lo que te voy a explicar más que nada no es tanto un tutorial como de gestión de proyectos y todo eso, porque de hecho creo que toda la teoría de gestión de proyectos, definición de objetivos y todo eso ya lo vimos. Lo que vamos a ver es más que nada como una estructura de cómo yo utilizo ClickUp con toda mi empresa y todo mi equipo para que tú puedas entender la aplicación, modelarlo y adaptarlo a tus necesidades y sobre ese contexto poner el contenido. Una vez que el contexto o el balde está definido, luego poner el contenido es mucho más fácil, ¿no? Entonces vamos a entender las siguientes partes. Todo esto está en inglés, pero tú también lo puedes poner en español. Entonces, primero que nada, aquí vamos a explicar la parte de favoritos. La parte de favoritos básicamente la puedes fijar como yo la tengo, pero de forma general aparece siempre aquí, ¿no? Entonces, básicamente la parte de favoritos es para poner cosas en favoritos y puedes poner prácticamente cualquier cosa como favorito, ¿sí? Ahora vamos a explicar cómo funciona la parte estructural de ClickUp, pero básicamente agarras cualquier cosa, le das clic así y lo pones como favorito. Mis favoritos son tareas de mi asistente para asignarle, tareas de trabajo, tareas personales, tareas para esta semana, prioridades personales, calendario personal, cuotas mías que estoy cobrando de clientes que cerré yo, prioridades de la semana, clientes de mi programa Growth y mi programa Blue Hacker Mind. Luego tenemos el search, que es la barra de búsqueda para buscar justamente cualquier cosa que queramos buscar. Aquí podemos buscar tareas, comentarios o todo lo demás, la verdad que funciona súper bien. Y después tenemos la parte de home, aquí están todas las tareas y todo lo que tenemos. Básicamente en mentions podemos ver dónde nos mencionan. Lineup es para ver justamente tus tareas, por ejemplo si yo quiero agarrar esta tarea y la pongo en lineup. Básicamente lineup es como poner las tareas en las cuales vas a estar trabajando,
como para darles un orden, ¿no? Porque por ahí hay veces que tenemos un orden en nuestra cabeza de cómo trabajar en las tareas. Entonces aquí lo que podemos hacer es como alinearlas, ¿no? Y también priorizar justamente para saber cuál es tu foco principal. Luego trending es para ver en lo que has estado trabajando, cuáles son las tareas en las cuales has estado trabajando. To do es para ver tus tareas por fecha, básicamente es como para ver justamente cuáles son las tareas que tienen que hacer hoy, que están atrasadas, siguientes y sin programar, ¿no? O sin fecha. Comentarios es para ver comentarios que te han asignado, porque algo que tiene ClickUp es que puedes básicamente asignar comentarios. ¿Sí? Si yo abro una tarea de prueba, por ejemplo, prueba, ¿sí? Y me la asigno a mí para, ponemos de fecha hoy, ¿sí? Entonces esta tarea va a aparecer aquí y vamos a ponerla en tareas de trabajo, ¿no? Entonces creamos la tarea, yo puedo agarrar un comentario y asignarle ese comentario a una persona, ¿sí? Asignar ese comentario a una persona, en este caso como solo yo estoy en ese espacio de trabajo, no se lo puedo asignar a nadie más, pero si estuviera en un espacio de trabajo público podría asignárselo a alguien más, ¿no? Entonces ahora vamos a ver igual la estructura de las tareas. Luego tenemos la parte de done, que son tareas terminadas, que has terminado. Delegated, que son tareas delegadas, puedes delegar las tareas desde aquí y también los recordatorios. Y luego tenemos el calendar, que es para ver tu calendario, que lo puedes vincular con el calendario de Google. Y algo que funciona muy bien es que puedes agarrar una tarea y directamente arrastrarla a un día y hora y expandir así para ver cuánto quieres que dure la tarea, y luego se sincronizan mutuamente. Puedes hacer que se sincronice para que las tareas de Google Calendar aparezcan aquí y las de ClickUp aparezcan en Google Calendar, y puedes hacer que pasen las dos cosas o que pase solo una. Es súper personalizable. Luego tienes para ver notificaciones. Notificaciones es justamente todas las notificaciones que están pasando en la empresa, las nuevas, las limpiadas, las que te asignaron, todas, y las menciones. Luego tienes Pulse, que es para ver qué hace el equipo, la parte de Goals, que ya lo vimos en un video anterior, que es la parte de metas, y luego Spaces, que es para ver todo el trabajo organizado. Ahora vamos a ver cómo funciona la jerarquía de organización de ClickUp. Luego tenemos Dashboards para ver reportes, si podemos crear dashboards personalizados para ver justamente distintas cosas en la empresa. Por ejemplo, en este dashboard puedo ver justamente las tareas, el estado de cada tarea por área, ¿no? Qué cantidad de tareas hay sin iniciar, en progreso y todo lo demás, ¿no? Y básicamente puedo crear un montón de cosas más, puedo ver un montón de cosas. La verdad está súper buena la parte de dashboards. Luego tenemos la parte de documentos o docs. Es igual exactamente a Notion. No sé si conoces Notion, pero Notion es básicamente una aplicación de notas y organización, y puedes agregarle título y puedes agregarle un montón de cosas: tablas, boards, tareas, columnas, divisiones. Incluso podemos agregarle un botón, ¿sí? O sea, literalmente botón, ok, y ese botón nos lleva a otro lado. O sea, la verdad es que es increíble, o sea, tiene todo. Entonces podemos agregarle tabla de contenidos, títulos, colores, figmas, dashboards, videos de Loom, videos de Vimeo, lo que queramos agregarle, literalmente todo está aquí, ¿no? Así que eso es un poco como la parte general de los docs, ¿no? Luego abajo a la izquierda tenemos toda la parte de configuración y todo lo demás para notificaciones, preferencias y todo eso. Es cuestión de que ya lo explores y veas en qué consiste cada una de esas cosas. Y la parte de hotkeys es como para ver los atajos de teclado, ¿no? A mí me gusta usarlo en dark mode, pero si no lo puedes usar en modo normal, sí, pero a mí me gusta como más oscurito. Luego abajo a la derecha tienes acceso rápido a lo que son grabar clips. Esto es literalmente como Loom pero gratis. Traquear tiempo, reminders o recordatorios, notepad, nuevos documentos, calendario y task tray, que es esto aquí. Lo que puedes hacer cuando abres una tarea es que simplemente puedes o ponerla en lineup para saber que estás trabajando sobre eso, o simplemente la minimizas y aparece en task tray, que es básicamente donde están todas las tareas en las cuales estás trabajando para rápido acceso, ¿no? Y las puedes ir reorganizando. Entonces luego, ¿qué más? Básicamente luego vamos a ver ahora lo que son la parte de espacios. Luego tenemos lo que son los espacios de ClickUp, ¿no? Entonces personalmente ClickUp, ¿cómo funciona? Tienes lo que son espacios, que es donde están todas las cosas. Aquí tienes everything, que es como todo, y luego dentro de los espacios, que tú los puedes organizar como tú quieras. Entonces, como están organizadas la estructura de ClickUp, es básicamente tienes lo que son espacios, y dentro de los espacios tienes lo que son listas de tareas, y esas listas de tareas pueden estar agrupadas en lo que se llaman carpetas, que es un grupo de listas de tareas. Súper simple, la verdad. Entonces, en resumen, eso es un poco la
estructura. ¿Cómo yo estructuro esto? Básicamente tengo lo que son tareas personales y tareas de trabajo en un espacio que se llama Blue Hack Media Group y personal. Entonces, ¿cómo funciona? Es básicamente tengo lo que es tareas personales, tareas de trabajo, y lo agrupo en distintas categorías, que es riqueza, salud, juego, general, formación y espiritualidad y amor, ¿no? Y básicamente lo que hago es que creo una tarea. Estos son lo que se llaman custom fields. Entonces creo una tarea, le agrego el custom field y lo que hago es que los agrupo por custom field, ¿sí? Que es área. Entonces es súper simple. Para hacer eso lo único que haces es le tocas añadir a una tarea y ya. Por ejemplo, lo que haces aquí es le das al iconito del más, y cuando le das al iconito del más tocas la parte de drop down, ¿sí? Y en drop down simplemente le das nombres y colores y luego los agrupas de esa forma. Luego tengo lo que es el área de directores, que directores tiene como la parte de directores general. El área de marketing, que es tiene todo esto, básicamente tarea general de marketing. Paid es Facebook y YouTube Ads. Outbound es todo lo que es prospección. Inbound es tráfico de redes y orgánico. Inbound contenido es el calendario de contenido. Inbound leads es un CRM de leads que usamos. Conversiones, funnels y copy. Ediciones, edición gráfica y de video. Ventas, aquí iría todo lo relacionado en ventas. Tenemos venta general, que son tareas de ventas. Ventas bookings, que son sesiones de ventas agendadas. Cuotas, que es cobros de cuotas. Servicio, aquí iría todo lo relacionado a servicio. Tenemos una carpeta de servicio que se llama marketing de servicio, y tenemos la lista de referidos, casos de éxito y upsells. Servicio general, que es básicamente tareas generales de servicio. Onboardings, que es incorporación de nuevos clientes. Clientes de growth, que es un cliente, una lista para cada uno de los programas que tenemos, donde básicamente llevamos un control de los clientes. Y luego aquí básicamente tenemos el de operaciones, que es operaciones general. Ejecución, que está la parte de ejecución. Soporte humano, finanzas, legal y asistencia SEO, que son como las tareas de asistencia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que es la parte de filtros. Luego, otra particularidad de ClickUp, además de las vistas de listas, es los filtros, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros nos vamos a la parte de Everything, podemos ver las tareas por filtros. Entonces, si nos vamos aquí a Everything, podemos ver distintos filtros, y lo que podemos hacer para crear filtros es lo siguiente. Nos vamos aquí, ¿sí? Primero creamos una nueva vista, ¿sí? Con vista de lista, de tabla, de calendario, de Gantt, de timeline, de lo que quieras. Generalmente yo uso listas. Entonces le ponemos un nombre, X, ¿no? Y una vez creamos eso, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí, en la parte de esto, filtro, ¿sí? Y aquí agregamos filtros. Y aquí podemos agregar filtros o grupos, ¿sí? Entonces aquí tengo distintos filtros que voy a explicarte para que puedas tú también crear y básicamente utilizar en tu negocio. Overdue básicamente son tareas atrasadas. Entonces el filtro tiene que ser due date is overdue, ¿no? Entonces vamos aquí a filtro y ponemos due date is overdue. Eso nos muestra todas las tareas atrasadas, ¿no? Entonces luego tenemos lo que son overdue directivos. Aquí es exactamente igual, pero le agregamos que asignee. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero agregamos and asignee, y ahí seleccionamos a nuestro equipo de directivos o alguna persona específica que quisiéramos ver. Luego, sin asignar, ponemos filtro asignee is none, básicamente, ¿sí? Unassign. Entonces son como tareas sin asignar. Sin fecha, lo mismo, filtro de date is no date o sin fecha. Tareas para esta semana, básicamente lo que pone son tareas para los próximos días asignados a ti. Prioridades, filtro de prioridad alta, ¿sí? Básicamente lo puedes hacer de las dos formas. Puedes poner que tenga la etiqueta de prioridad, o que la prioridad sea alta o urgente, ¿no? Entonces ahí como que podemos empezar a crear nuestros filtros. Prioridades personales, lo mismo pero que estén asignadas para ti, lo mismo pero para directivos. Por fecha, agrupar por fecha las tareas, entonces agrupar group by due date. Time track, básicamente puedes poner asignee me, o sea, asignados a mí, agrupar por nada y ordenar por tiempo traqueado, ¿sí? Y de esa forma puedes ver como todas las tareas en las cuales has estado trabajando que más tiempo te han llevado. Luego proyectos, básicamente puedes poner el filtro de milestone, entonces le pones milestone, is a milestone, entonces básicamente eso te muestra todas las tareas que son un milestone. Last week directivos, básicamente asignee directivos, group by asignee, y due date is last week, básicamente tareas de la semana pasada. Y show closed,
De esa forma puedes ver las tareas completadas de la semana pasada de tus directivos. Lo mismo para This Week, Assignee tu equipo de directivos, Group by Assignee, o sea, agrupar by Assignee para verlo por directivo, y Due Date is This Week, ¿sí? Y luego Box, que es el progreso de tareas de cada persona, que es como una visión bastante buena para verlo en resumen. El equipo de operaciones debe revisar semanalmente estas listas para asegurarse que todo esté en orden. Luego, el estado de tareas. Para simplificar, es mejor mantener siempre el mismo estado de tareas, salvo en ventas, y utilizar custom fields para el estado personalizado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer es que vamos a ir a una lista y vamos a tocar lo que es List Settings y List Status. Yo siempre pongo para todas las listas el mismo status, salvo que sea una lista especial como la de CRM o gestión de clientes. Ok, aquí no sé por qué no me está saliendo la lista general. List Settings, List Status. Y aquí generalmente utilizo el que se llama normal. Basic, estándar. Básicamente son tareas sin iniciar, en progreso, en revisión, corregir y completadas. ¿Sí? Aquí le pongo el color, ¿sí? Aquí le pongo el color y luego le pongo el nombre, ¿sí? Entonces, eso es un poco los filtros de tareas que yo utilizo. Entonces, luego tenemos lo que son, aquí tienes una explicación de por qué Custom Fields es mejor que Status, que te explica que un poco, la idea general es, tú en Clickr puedes poner lo que son Custom Fields y Status. Entonces vamos a hacer una lista de prueba para mostrarte lo que te digo. Entonces yo tengo una lista de prueba. Entonces yo puedo poner una tarea y yo le puedo poner el status que tienen todas las listas. Así que sin iniciar, en progreso, en revisión, corregir y completada. Pero luego en Custom Fields, en Dropdown, puedo ponerle, por ejemplo, algo más personalizado. Por ejemplo, si fuera una lista de edición, puedo poner sin editar, en edición, editado, subido a Drive y aprobado. Y de esa forma luego le puedo poner un color, ¿no? Entonces le puedo poner cualquier color que yo quiera. Entonces me voy aquí y aquí le puedo poner, por ejemplo, sin editar. Y de esta forma lo que hago es que puedo ordenar luego las tareas por Custom Fields, ¿sí? Y me los pone de esta forma. Ahora me dirás, Marcos, ¿por qué no directamente pongo esto desde List Status? Porque luego, si yo veo todas las tareas de marketing o todas las tareas general, va a ser un desorden para organizarlas en base a su estado. Entonces, a nivel general, de espacio o de todo, va a ser muy complicado si cada lista tiene su estatus personalizado. Entonces, mejor que eso, directamente lo mejor es que el estatus siempre sea el mismo de las listas y luego poner un custom field personalizado. Esto lo explica mejor en inglés esta chica que es experta en ClickUp. Entonces, tareas. Vamos a ver un poco en qué consisten las tareas, ¿no? Entonces, en la tarea tenemos el nombre que describe brevemente la tarea. La descripción, aquí vamos a poner la definición de completado, que define esta tarea como completada, cómo se realiza y el proceso y por qué es importante. ¿Quién hace la tarea? Aquí ponemos a quién se la asignamos. Cuándo hay que terminarla, fecha límite y calendarizamos. Podemos poner una hora específica, incluso recurrencias. Tiempo estimado, cuánto estimamos que va a tardar la tarea. Prioridad de urgencia, la idea es que las tareas que sean prioridades no solo le pongamos una prioridad urgente o alta, sino que además le agregamos una etiqueta de prioridad para que resalten todavía más. Time tracking es como para traquear cuánto tiempo nos tarda una tarea. Y time types, que básicamente son como cosas que yo le puedo añadir a la tarea. Entonces es eso. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es agregarle a las tareas recurrentes la letra R. Entonces, por ejemplo, R, tarea, ¿no? Eso hace que sea mucho más fácil identificar las tareas recurrentes a simple vista, porque generalmente las tareas recurrentes, si yo pongo que se repita, tienen esto al costado, pero es como, no es tan visual como esta R. Y luego tenemos lo que son checklists. Si queremos crear una checklist, podemos poner subtareas, podemos poner custom fields y todo lo demás, ¿no? Y también podemos poner aquí todo lo que se nos cante poner, simplemente con la barra espaciadora. El slash. Comentarios, y aquí en comentarios podemos grabar clips, documentos, archivos, todo lo que queramos. La verdad es súper completo y podemos incluso vincular un email para poder enviar emails desde la tarea, ¿no? Y responder y gestionar lo que es una conversación de email desde una tarea de Clickr. Entonces eso es lo principal. Luego tenemos atajos, aquí dejo el link a los atajos. H nos lleva a home, T crea una tarea, N nos lleva a notificaciones, Q oculta la barra lateral, D nos lleva a los dashboards, el slash nos abre toda la parte de formato, un arroba es etiquetar a alguien, dos arrobas es etiquetar una tarea, Shift crea una subtarea. Conceptos claves.
No asignar de más. Asignar de más de lo que puedes hacer y sobreestimar el tiempo que toma algo disminuye tu confianza. Revisión. Para que alguien revise algo se le debe asignar una tarea o asignar un comentario. No uses el chat, usa tareas. Intenta chatear sobre las tareas para crear un contexto más organizado. Prioridades. Las prioridades se marcan con prioridad alta y con la etiqueta naranja. Proyectos. Los proyectos los convertimos en un milestone y listamos todas las tareas como subtarea. Para proyectos muy grandes se puede crear una lista con la nomenclatura P, pero realmente no te lo recomiendo, ¿sí? Simplemente lo que puedes hacer es tocas aquí y pones Convert to Milestone. Entonces de esa forma sabes que si tienen este rombo, ya sabes que es un proyecto y no una tarea nada más, que tiene varias tareas dentro, que las puedes poner aquí como subtareas y personalizarlas. Luego, tareas recurrentes, añade una R al inicio del nombre. Send to train, minimizar el lineup, puedes minimizar las tareas en las que estás trabajando, como dije antes. Cambia las reuniones por mensajes, sí, aquí básicamente tienes un tutorial de cómo hacer eso. Time tracking, cronometra el tiempo que toma una tarea, identifica cuellos de botella, mejora la productividad y la estimación de tiempos. Y crea un template para cada proceso. Lo que puedes hacer es simplemente agarrar una tarea y como hacerla como si fuera la tarea para un proceso y tocas aquí y tocas Template Center, Save as Template y la guardas como un template, ¿sí? Entonces, ideas de uso, también puedes automatizar los bookings y onboarding. Cuando se crea una cita en Calendar puedes crear una tarea en la lista de bookings, que es lo que nosotros hacemos. Cada vez que alguien nos agenda una sesión, directamente se crea una tarea aquí. Aquí tenemos 1813 tareas de bookings, ¿sí? Que es como la automatización. Y luego también otra cosa que puedes hacer es cuando básicamente la venta se cierra o cuando alguien llena un formulario de onboarding, lo que puedes hacer es que se crea una tarea onboarding, ¿sí? Aquí en ClickUp tienes automatizaciones que puedes crear, que por ejemplo si esta tarea se cierra, si una tarea este espacio se cierra, significa que la venta se cerró, entre comillas, y eso significa que debe crear una tarea en otro espacio de onboarding. Eso ya es más avanzado, pero bueno, la idea no es complejizar las cosas. Pero otra cosa que puedes hacer es con Zapier, que es lo que nosotros hacemos, cuando alguien llena un formulario onboarding tuyo o algo de eso, o paga o lo que sea, que se crea una tarea de hacer el onboarding a esa persona. Luego, revisión recurrente de clientes, puedes programar en tu calendario como tarea de ClickUp revisar tus clientes, enviarles un mensaje de seguimiento para ver cómo están. Luego, etiquetas. Básicamente las etiquetas que nosotros usamos hasta el momento, luego lo vamos a sumar más, es bookings, que son básicamente citas, clientes o prioridad. Otras funciones, perfiles. Si tocas el perfil de la persona puedes ver la actividad. Vamos a eliminar esto y después a ver si nosotros queremos ver el perfil de una persona. Por ejemplo, toco el perfil de Fran. Aquí toco Profile, sí, y ahí me sale el perfil de Fran, que puedo ver todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, como un perfil de la persona. Favoritos, lo que dije antes, asignar listas. Puedes asignarle lista a una persona en el caso de que haya un responsable. Entonces lo que puedes hacer es directamente, si tocas la lista, puedes agarrar y esta lista se la puedes asignar a una persona. Sería desde, no estoy encontrando, sí, si toco aquí la lista, ok, le puedo asignar la lista, por ejemplo, a Fran, ¿no? Entonces ahí él tiene la lista asignada. Entonces ahí como para darle un responsable a cada lista, ¿no? Colorear listas, le puedo dar también colores a las listas. Si toco esta lista de edición, le puedo dar un color, desde aquí también lo puedo hacer. Le puedo dar un color del color que yo quiera, ¿sí? Eso también lo puedo hacer. Relaciones entre tareas, puedes extraer información y relacionar tareas entre sí con dependencias y demás, o sea, puedes extraer la información de una tarea. Custom Field Library, puedes crear templates de custom fields, que son como cosas personalizadas. Para todo eso puedes simplemente tocar aquí, investigar todo lo que puedes hacer, que no vamos a entrar en detalle todo lo que puedes hacer. Formato, puedes darle formato a las descripciones utilizando el slash. Documentos, puedes usar la función de documentos. Templates, puedes hacer un template de prácticamente todo. Vistas, tareas, todo lo demás. Y tareas en varias listas. Una tarea puede estar en varias listas, eso es una función interesante. Puedes automatizar funciones o tareas con la parte de automatización. Puedes usar dashboards, como dije antes. Puedes invitar a personas externas como guest sin pagar nada. Puedes usar formularios para gestionar solicitudes de clientes. Si tocas aquí la parte de form, como por ejemplo, puedes darle de hecho, una forma muy buena de hacer un onboarding a clientes es que creas un formulario así, desde aquí. Los clientes llenan ese formulario y súper simple, ya se crea una tarea para que les hagas onboarding. Luego, extensión de Chrome, tiene una extensión para hacer screenshots y otras funciones. Y tienes un montón de vistas personalizadas que puedes investigar.
Aquí te dejo recursos de onboarding de ClickUp, videos, su blog, webinar demo, Level Up, que es su evento, su universidad y distintos consultores de ClickUp si quieres ir mucho más avanzado. Eso es todo por la parte básica y con eso ya puedes comenzar a usar ClickUp como un rey o una reina. Bueno, espero que hayas disfrutado el video, eso sería todo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo para ti. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para ver más tutoriales de estos. Recuerda que subo todo el tiempo contenido de cómo escalar tu negocio, cómo escalar tu facturación y nos vemos en el próximo video.